Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Silady, por la presentación. Bien, arrancamos. Tengo entendido que estamos siendo transmitidos por YouTube. Estamos con nuestra transmisión habitual por Zoom. Así que vamos a probar esta nueva forma de expandir nuestras presentaciones. Gracias a todos los que están presentes. Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Salgueiro. Efectivamente, el día de hoy estamos dando paso a un webinar previo a nuestro seminario de mantenimiento en transmisión de potencia. Así que, por favor, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, pueden hacerlo por el chat. Lo vamos a estar leyendo oportunamente. Bien, efectivamente, nuestro webinar de hoy es el costo oculto de improvisar. Vamos a charlar plenamente de por qué no deberíamos fabricar nuestras poleas, ¿no? Es algo muy habitual en nuestro país. He estado en Paraguay hace poquito, también he visto que es algo muy habitual por allá, y en muchos de los proyectos que hemos desarrollado a nivel Latinoamérica nos hemos topado con esto, y hemos empezado a sacar alguna especie de estadística de por qué la gente cree todavía que esto se puede hacer o es viable, ¿no? Yo manejo muchas veces la terminología de decirles, tú no te fabricas un rodamiento, ¿por qué quieres fabricarte una polea? Y hoy día vamos a tratar de encontrar todos los puntos técnicos de por qué hay que hacer, por qué no hay que hacerlo y qué es lo que tenemos que hacer en cuenta de ello. Bien, me presento un poquito. Energía, ahí tenemos un poco de nuestra experiencia en rodamientos. Somos muy fuertes en lo que es mantenimiento predictivo y proactivo. Nuestra especialidad son rodamientos. 18 años vamos trabajando con el tema de rodamientos y a poquito estamos de lanzar una plataforma muy interesante donde solo vamos a hablar de rodamientos, ¿no? Hoy nos toca hablar de transmisión de potencia, englobando un poquito a ello. Bien, ahí en las fotitos pueden ver algunos de los servicios que hemos hecho. En la foto más grande estamos haciendo unas inspecciones en unos rodamientos de una máquina papelera. A la derecha, en esa foto medio verde, estamos haciendo el montaje de un rodamiento de un roller press de clinker en una cementera. En las fotos de abajo estamos haciendo el cambio de un rodamiento en un molino de esmalte de una fábrica de cerámica. Estamos haciendo la verificación de los ajustes en una polea de una perforadora petrolera, y ahí tenemos un par de montajes de rodamientos de gran tamaño en una minera, ¿no? Entonces, todo este tiempo, esos 18 años, nos hemos dedicado sin descontinuarnos nunca al mantenimiento predictivo, proactivo y especializándonos siempre en el tema de rodamientos y transmisión de potencia. Bien, entonces para los que no me conocen, ya me presento cortito la Zulady, pero yo también me hago la presentación. Mi nombre es Juan Carlos Salgueiro, soy ingeniero mecánico de profesión y tengo estas especialidades que quiero pensar que me dan cierto privilegio de poder transmitirles esta experiencia y este tiempo que venimos trabajando a ustedes, y de cierto modo me han permitido consolidar un montón de información que se les puede transmitir, ¿no? Soy certificado por el CRL, ese es el Certified Reliability Leader, líder certificado de confiabilidad. Es una certificación que nos da el AMP. Acá en Bolivia solo somos 3 CRLs, a nivel Latinoamérica solo somos 16 CRLs, entonces es una certificación que nos mantiene en la vanguardia en cuanto a confiabilidad. También soy analista de violaciones categoría 3, nos hemos certificado este año. Hace bastante tiempo atrás estaba en un programa que se llamaba el CMP, el Certified Maintenance Partner, un programa de SKF, que nos especializaba en rodamientos, en alineación, en inspecciones. Tengo una maestría en gerencia de mantenimiento, una maestría en administración de negocios, tengo un diplomado en mantenimiento industrial, un diplomado en confiabilidad y análisis de falla, un diplomado en educación superior y el último diplomado que hice hace unos 3 años, que era el de Industria 4.0. Es que básicamente nosotros disfrutamos y vivimos lo que es el mantenimiento industrial, nos apasiona la industria y pues queremos compartir un poquito de esta pasión con ustedes en las cosas que consideramos que son importantes para fortalecer nuestra industria boliviana y latinoamericana, ¿no? Hay un poquito de lo que es el CRL, es una certificación, muchos deben conocer su primo hermano, el CRL en confiabilidad, pero otorgada por otra entidad que en este caso es el AMP, ¿no? Justamente me certifiqué el año pasado, en julio del 2025, y pues estas certificaciones solo duran 2 años, o perdón, 3 años.
Así que el 2028 ya me toca certificarme nuevamente para mantenernos vigentes, ¿no? Yo trabajo y le brindo servicios a la empresa Sí Energía, como pueden ver un poquito ahí. Nosotros venimos trabajando duro con la parte de mantenimiento predictivo y todas esas líneas que ven en la parte inferior, todas esas marcas son las que representamos acá en Bolivia y en Paraguay, y obviamente son las que nos dan todo el know-how técnico en cuanto a mantenimiento para poder brindar soluciones. Lo que nosotros decimos en Sí Energía es de que si tienes un problema, es posible que nosotros ya lo hayamos solucionado en alguna parte del mundo, así que simplemente hay que replicar esa solución, obviamente optimizar y tropicalizar, por así decirlo, y pues vamos a poder tener optimización y eficiencia en nuestros procesos, ¿no? Nosotros tenemos casa matriz acá en Santa Cruz y pues hemos abierto la sucursal en Paraguay y también tenemos un LLC en Estados Unidos justamente para la parte de certificaciones, ¿no? Ahí está un poquito más de lo que hacemos, solo para que nos conozcan. Nuevamente, esto es parte de un conglomerado. Nosotros no solo damos cursos. Nosotros, nuestro fuerte es hacer los servicios de mantenimiento de clase mundial y pues de esas experiencias y de esa información nosotros lo sintetizamos para poder dar estos entrenamientos como el que estamos pasando el día de hoy y el que estamos esperando dar un poquito más adelante. Bien, entonces ya me conocen, ya conocen a la empresa, ya saben de dónde venimos. No es de que ayer agarré un pedazo de internet y se lo estoy mostrando hoy día, no es de que mi empresa ayer dio un curso de termodinámica y hoy día estoy dando esto y mañana tutorías de tesis. No es así, nuestra empresa se especializa mucho en el tema de mantenimiento, ¿no? Entonces vámonos al tema conciso del día de hoy. Siempre he tratado de que mis webinars sean cortos y concisos, pero muchas veces nos quedamos conversando bastante tiempo y pues se extienden un poquito. Hoy traté de dimensionarlo para 20 minutos, ojalá lo hagamos en 20, y si no nos pasamos un poquito, pues siempre tratando de abarcar todos los puntos que son importantes en este webinar. ¿Ya? Quiero que arranquemos con esta pequeña estadística que me ha ayudado Gemini a graficarlo, de por qué nuestros clientes y la mayoría de la industria latinoamericana decide fabricarse o hacerse fabricar sus poleas. Yo lo voy lanzando y desde el título del webinar lo he mostrado como algo que no está bien, algo que es mejorable, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar de sustentar técnicamente y económicamente por qué no está bien hacer esto, ¿no? Pero vámonos al meollo del asunto. ¿Por qué la gente cree que está bien hacerse fabricar? Fíjense, aquí les voy lanzando de a poquito. Vamos a agarrarnos con el más grande. Emergencias y tiempos de entrega largos. ¿Qué es lo que pasa? Muchos se compran una máquina dentro de su línea productiva y efectivamente esa máquina está compuesta por muchos accesorios y componentes, elementos, rodamientos, ejes, chavetas, poleas, correas, cadenas, piñones, acoples, reductores, engranajes y demás, ¿no es cierto? Y la opción que te da el vendor, el fabricante del equipo, es: tú tienes que comprarme esos accesorios a mí porque yo soy el que ha dimensionado bien y yo sé que lo que te voy a ofrecer es lo que necesita tu máquina. No le voy a quitar la autoridad al vendor, pero soy muy incisivo en que el vendor es experto en fabricar sus máquinas. No obstante, él no fabrica sus accesorios, ¿no? El vendor de un molino de martillos no fabrica las poleas ni los rodamientos de ese molino de martillos. No lo fabrica el motor lo compran de algún lado. Entonces, básicamente el vendor sí es especialista en armar la máquina y en diseñar la máquina, pero toma accesorios que obviamente son estándares, ¿no? Entonces, muchas veces los vendors te dicen: yo soy el que te tiene que vender las poleas, pero ahí tenemos dos problemas que toda Latinoamérica, y me imagino que el resto del mundo, también los va a compartir. El vendor nunca tiene en stock, nunca. Vos le dices: quiero esta polea, y te dicen: ok, lo chequeo, y te dicen: ok, te lo entrego de aquí a 6 meses y con un precio exorbitante. ¿Por qué? Porque el vendedor tiene que comprarlo, juntar pedidos y después de esos de 100 nos van a ofrecer una alternativa, ¿no? Entonces,
Ante esa situación, como muchos de nuestros clientes o la industria de Latinoamérica per se dice, yo no puedo esperar tanto, ni modo, si lo necesito urgente, voy a pasar a fabricar mi propia polea, ¿no? Luego, lo otro, muchas veces, muchas industrias dicen, yo necesito modificar mi proceso. Ya no quiero que mi máquina gire a 1500 RPM, quiero que gire a 1700 o quiero que gire a 1000, ¿no? Empiezan a hacer modificaciones porque quieren sacar un mejor rendimiento o alguna situación así, entonces necesitan cambiar el diámetro de las poleas. Uy. Ahora sí, estoy monitoreando desde... ahí estamos bien, ya. Entonces decía de que en la otra situación es que hacen modificaciones y pedirle al vendor, decirle al vendor, necesito que me mandes una polea más pequeña o más grande porque he modificado tu máquina, es básicamente cortar una relación con el vendor. Entonces prefieren no avisarle y dicen, mejor voy donde mi tornero de confianza y le hago fabricar una polea un poquito más grande, un poquito más chica, ¿no? También pasa eso. El otro tema, desconocimiento técnico y del mercado. Es increíble, muchos de ustedes se van a sorprender, me sorprendo cada vez cuando le digo a los clientes, pero esto no lo hagas fabricar, comprarlo. Y me dicen, ¿acaso venden? ¿Acaso no solo el vendor es el que te vende? Yo digo, sí, de hecho, el mercado de poleas no es el mismo que un mercado de rodamientos, o que un mercado de correas, o que un mercado de pernos, no lo es, pero sí existe un mercado de fabricantes de poleas. Es más, ahí se los lanzo, los grandes fabricantes de correas como Optibelt fabrican sus poleas y a mi parecer técnicamente son una de las mejores, ¿no? SKF te fabrica rodamientos, te fabrica cadenas, piñones, te fabrica las correas y también te fabrica las poleas, que también son muy buenas. Hay fabricantes específicos de poleas, como Imeca, y hay varios, ¿no? Entonces, existen muchas opciones. Gates, también creo que, aparte de fabricarte las correas, también te fabrica las poleas, ¿no? Entonces, sí existe. El tema es de que no voy a ir a una tienda y va a estar ahí la polea esperándome. Lo más probable es que sí tenga que pedirla de un almacén más grande, ¿no? Eso nos pasa muy cotidianamente acá en Bolivia y en Paraguay. El cliente nos dice, quiero esta polea, pero como sabemos que no es un tema de que es para mañana, hacemos todo el proyecto y en unos 10 a 15 días ya estamos instalando la polea, que es el tiempo que se necesita, ¿no? Son tiempos mucho más cortos que el vendor, pero obviamente un poco más altos que tenerlos en stock, ¿no? Lo otro, la percepción del ahorro. Créanme, de cada 10 clientes industriales que tengo y les digo que se pueden comprar las poleas, sin saber, sin escuchar, sin nada, te dicen, pero debe ser más caro, seguro es más caro. Y ahí hay un tema bien delicado porque en mi percepción, por lo menos para Bolivia y Paraguay, no es más caro, es más barato. ¿Por qué? Porque ni Bolivia ni Paraguay producimos acero. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una polea, necesitamos acero y un buen acero. Entonces, nos sale más caro comprar el acero, tornearlo y sale para allá, ¿no? Entonces, lo que hace mucha gente dice, todo lo haré de aluminio, pero eso ya no es una polea, eso es otra cosa. Y lo vamos a charlar, ¿no? La burocracia me es más fácil, o bueno, para mucha gente le es más fácil hacerla fabricar con su tornero de la misma empresa y comprar un pedazo de material, de aluminio, de cualquier otro material, que estar haciendo la solicitud de que le llegue dado, de conseguir el codiguito, correcto. Entonces, mucha gente prefiere evitar esa burocracia. No, sí, a comprarlo, prefiero hacerlo fabricar nomás, lo va a hacer bien mi tornero sabe hacer, ¿no? Entonces, ahí es otra percepción de que es un dolor de cabeza comprar las poleas. Efectivamente, es un poco más, no voy a decir que más difícil, pero tendrá un paso extra o 2 pasos extras a la compra de un rodamiento. Uno compra un rodamiento con un código. Con las poleas, lamentablemente, no hay un solo código, pero hay que saber interpretar el tipo de codificación, ¿no? Y por lo último es el tema del monopolio del OEM, del fabricante, del vendor. El vendor te dice, yo te quito la garantía si es que vos compras otra polea. Entonces prefieren hacerse fabricar y que el vendor nunca se entere.
Entonces hay cosas como esas, las razones por las cuales la gente no se compra poleas y prefiere hacérselas fabricar, ¿no? Nuevamente, todas estas situaciones son entendibles, pasan en una industria, pero ninguna justifica el hecho de que cambiemos de comprarnos una polea estandarizada por hacernos fabricar una que posiblemente tenga muchos defectos. Nuevamente, métanse en la cabeza esto: hacerse fabricar una polea es como querer hacerse fabricar un rodamiento. Algo va a salir mal, porque necesitamos nosotros cubrir con muchos estándares técnicos, ya que le estamos destinando la integridad, la confiabilidad de nuestros activos a estos elementos de máquina, ¿no? Entonces vamos chequeándolo. Ahí está la evidencia en campo de las poleas que se hacen fabricar, ¿no? Primera evidencia, rotura. Fíjense esa poleita con uno de los canales fracturados, y ya vamos a hablar más adelante por qué se fracturó, pero esa polea no es una original, no es una de vendor, es una polea que han fabricado por acá nomás. ¿Y por qué ha pasado eso? Y ya vamos a llegar a eso. Fíjense en la foto del medio, una evidencia B, el desgaste extremo. Esa es una polea de aluminio, y el aluminio no está hecho para transmitir potencia, ¿no? Entonces, como tengo una mayor exigencia, estoy empezando a acelerar el desgaste a nivel que puede crearnos ese cuello y ya no tener más superficies de transmisión de potencia, ¿no? Evidencia C, fallas prematuras. No sé si logran ver bien esa transmisión. Debería tener 3 correas, solo tengo una. Las otras 2 reventaron y la tercera cosa está a punto de reventar, porque si se dan cuenta ya se ha volcado, está con la pancita para arriba, ¿no? Entonces ese es otro tipo de problemas que nos conlleva hacernos fabricar una, ¿no? Las poleas fabricadas le voy a llamar poleas artesanales. Estas poleas artesanales no cuentan con la geometría que deberían. No, pero mi tornero es buenísimo, él lo saca a la milésima. Le creo, pero tienen otras cosas más, y yo ahorita les voy a contar de ello. No nos ahorran dinero, por lo menos en este lugar de la tierra no lo hacen, porque no somos productores de materia prima, ¿no? Y más bien lo que están haciendo es bajarle unos puntitos de confiabilidad a nuestros activos, ¿ya? Fíjense, aquí hay una matriz de comparación justamente para que veamos en qué puntos una polea artesanal está por debajo de una polea normalizada, comprada, estandarizada, ¿no? La inversión inicial en una polea artesanal, para empezar, es alta, porque tengo que comprar material y tengo que pagarle al tornero. Entonces ya de entrar ahí ya lo inflé. Yo tengo una historia de un Sprite Dry, que es un equipo tipo ventilador centrífugo que mete aire caliente para un sistema de pulverización de sangre de bovino, donde recuerdo que el cliente se hizo fabricar la transmisión, las 2 poleas, y se compró las correas, y cuando empezó a funcionar vibraba todo el edificio. Entonces me llama y me dice, pucha, solucionámelo, y yo veo sus poleas todas mal hechas, y digo, no, la única solución es botar esas poleas y poner otras nuevas y compradas. No, y ahí me dijo el dato, ¿no? No, pero me gasté $1,200 en esa transmisión. Y nosotros, cuando pusimos las poleas estandarizadas OptiBelt, gastamos $410. Entonces, pareciera que es más caro, pero no, en realidad es 40% más barato, tal vez hasta más, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, respete que sea de un material metálico, de un acero, ¿no? Si lo hacen de aluminio, efectivamente ese costo puede bajar, pero no es lo más indicado. Tiempos de montaje. Las poleas artesanales se fabrican para montarse directamente sobre el eje. Ese es un dolor de cabeza. Por eso es que se fracturan estas poleas. En cambio, las poleas estandarizadas, las que se compran, vienen con sistemas de sujeción tipo taper bush, QD, que son unos bujes cónicos, para que el montaje se haga con 2 pernos prisioneros y para de contar. Lo vamos a ver más adelante. Riesgo de vibración y balanceo. Cuando se hacen fabricar las poleas, estoy 100% seguro, y puedo dar fe de esto, de que el que se los fabrica las poleas, el tornero, simplemente centra la polea.
agarra, la pone al torno, le pone un gramí y centra y se asegura de que la polea no esté excéntrica, que esté concéntrica. Pero nunca, nunca, nunca hacen el proceso de balanceo dinámico. Es imposible. Y si nosotros lo hacemos hacer externamente un balanceo dinámico, ahí ya le estamos aumentando otro presupuesto mucho, mucho pasado. En cambio, unas poleas que ya vienen estandarizadas, por norma vienen prebalanceadas. Por lo menos la polea estamos 100% seguros de que está balanceada. Vida útil, justamente en ambos casos, si yo tengo excesivo vibración por desbalanceo, voy a matar a mis rodamientos, pero si mi polea ya viene balanceada, la vibración va a ser mínima y los rodamientos van a aguantar más, ¿no? Entonces nosotros no vemos esto, pero muchos de estos costos ocultos, dañar los rodamientos, generar vibraciones, romper la polea al montar y al bajar, son costos que no se notan al comprar. Al comprar yo simplemente pago el valor de la pieza, pero cuando instalo una pieza así, puedo tener la susceptibilidad de falla. Bien, en cambio con una polea estandarizada, pues no, le están garantizando de que la polea no va a tener ese problema. Bien, ¿qué más? Fíjense, ahí tenemos a Aya, ahí tenemos un tornero fabricándonos una poleita de aluminio, ¿no? Quiero que la imagen está un poco pixelada, pero quiero que vean un poco de los detalles del material, ¿no? Todo poroso, todo sensible, los bordes están un poco machucados, en medio del canal hay pequeñas porosidades y descascaraduras y demás, ¿no? Yo les digo, ¿por qué me animo a decir, por qué tengo la razón al decir de que la fabricación de poleas no es la adecuada? Yo vengo de una familia de torneros. Mi papá es tornero, mi tío es tornero, y yo me creo desde los 8 años, trabajo en tornería hasta que me fui a la universidad, y pues he participado en estos procesos de fabricación de las poleas, ¿no? Bueno, lo quiero harto a mi viejo, pero tengo que decir las cosas que hace bien, las que no hacía bien, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que veía que como torneaba las poleas, era de que él agarraba y ponía la masa de aluminio en el torno y empezaba a sacar el canal con la cuchilla, como siempre es, pero para calzar, para que vea que el ángulo llegó, él en la parte detrás de su torno tenía unos clavitos donde estaban colgadas varios perfiles de correas. Entonces agarraba la correa que le corresponde, una correa viejita estirada, e iba poniéndolo e iba calzando. Cuando él veía que ya había calzado, decía, ya está. Pero francamente en todo ese proceso él no medía ángulos, no medía profundidades, no veía cuánto tenía que ser el espesor del filete, no hacía absolutamente nada de eso. Él no era un especialista en fabricar poleas, él era un especialista en torno. Entonces, si le decían que tornee o que fabrique algo en el torno, él lo hacía y se daba los modos para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos unas ciertas limitaciones porque el primer problema del torno es de que no vamos a poder llegar al ángulo. Y alguien me dirá por ahí, no, hay torneros expertos que afilan su cuchillita y le dan el ángulo. Excelente, pero no muchos torneros saben, ni muchos usuarios, es más, muchos de los que estamos metidos en este medio tenemos cierto limitado, de que ese ángulo varía dependiendo del diámetro de la polea. Mientras más pequeñita sea la polea va a tener un ángulo. ¿Por qué? Porque la cosea cuando se comprima se va a poner un poquito más cachetona y entonces necesitamos compensar. Y cuando la polea es más grande, el perfil de la cosea no va a cachetearse, de hecho se va a estirar un poco más y tiene que cumplir con otro ángulo. Entonces yo les creo de que hay torneros que pueden llegar al ángulo. El tema es, ¿saben qué ángulo es? O toman un ángulo estándar, ¿no? Esa es una primera de las limitaciones, entre otras que vamos a charlar. Fíjense, justamente cuando nosotros queremos tener una polea que nos garantice confiabilidad en la transmisión de la potencia, tenemos que pensar en una polea estandarizada, que esté bajo normas ISO o que esté bajo normas RMA. Y les garantizo de que de 10 torneos, 9 desconocen de las normas ISO y de las normas RMA, y los que sí conocen no lleguen a ese nivel de profundidad, ¿no? Las tolerancias de fabricación angular son más delicadas que las cilíndricas, ¿no? Y la trazabilidad, el problema de los materiales. Si yo me hago fundir
un hierro fundido, valga la redundancia por el nombre, es muy probable que este me salga poroso, que este me salga no homogéneo. Entonces, eso ya me está generando un problema de desbalanceo y otros más, ¿no? Entonces, yo tengo que utilizar el material de la polea con un material que me certifique la norma ISO y la norma EDMA. ¿Qué significa eso? Generalmente se sugiere que se utilicen materiales o aceros nodulares, que son no distintos, pero que tienen un tratamiento un poco más compactado que un hierro fundido. Bien, ¿qué más? Ahí quiero que vean, esas poleas sí son estandarizadas y ese aparatito azul que lo están viendo ahí es una galga de ángulos. Y quiero que se centren su atención en la imagen del medio. Fíjense, ahí nos están mostrando una polea perfil SPA, ¿no? Un perfil estrecho europeo, y nos dice, ese es el ángulo de 34 grados cuando la polea es menor a 118 milímetros. Y si se fijan un poquito a la derecha, ¿no? O sea, el siguiente trapecio que tenemos ahí, dice, igual para SPA, pero el ángulo ya no es 34, el ángulo es 38. Y ahí te dice, son para poleas mayores a 118. Entonces, esta galga es la que nos va a definir, estas galguitas de acá, de cómo deberían ser los ángulos, ¿no? Entonces, yo ni bien empecé a trabajar, cuando me empapé de estos temas, lo primero que hice fue conseguirme una de estas galgas y mandarle a mi papá para que él, cuando siga haciendo su tornería, siga haciendo sus poleas, por lo menos ya no haga con correas viejas, sino que utilice esto basándose en el ángulo, ¿no? Y ya estamos aligerando el problema, pero no lo estamos solucionando, ¿no? Lo que quiero que también se fijen en esas imágenes es cómo calzan los ángulos y los hombros de esas galgas en la polea, ¿no? Así es como debería llegar, porque todas esas caras angulares son las que van a transmitir la potencia. Si yo tengo un ángulo más abierto, más cerrado, la potencia va a empezar a disminuir en su transmisión. ¿Ya? Fíjense, esto es el principio de funcionamiento de las correas. Ahí tenemos una correita dentro de la polea y justamente las caras laterales, las que están en ángulo, son las que a través de fricción impulsan a la polea o mueven a la otra polea transmitida toda la potencia que está viniendo del motor o del sistema motriz. Cuando nosotros tenemos estos ángulos más abiertos, como pueden ver en el esquema de la derecha, ya no tenemos esa fuerza, ¿no? Es como que más bien la tensión se apodera y empieza a transmitir por la base de la correa. Y eso está muy mal porque ahí eliminamos refrigeración, eliminamos la tensión de las cuerdas. Hay un montón de problemas que hacen de que la potencia se reduzca. Muchas veces cuando doy este seminario yo les digo, si el motor es de 100 kilovatios y nosotros ponemos una transmisión ineficiente, vamos a llegar a transmitir menos de 100 kilovatios, transmitiremos 90, 88 y le vamos a regalar 12 kilovatios a una pésima transmisión. ¿Ya? Permítanme un segundito. Que ando controlándolo también desde otro dispositivo. Bien, ok. ¿Qué más tenemos? Entonces, uno de los primeros problemas de hacernos fabricar nuestra correa es de que el tornero, por más bueno que sea, no va a llegar a estos ángulos, aunque tenga la galguita, va a hacer su mejor esfuerzo, pero posiblemente no lleguemos a ese nivel, ¿no es cierto? Y eso ya nos está generando problemas en la transmisión de potencia. También dentro de mis conferencias lo que les decía es eso, ¿no? Nosotros nos dan un molino de martillos que tiene que procesar 10 toneladas hora y para eso el fabricante le puso un motor de 100 kilovatios porque confía que esos 100 kilovatios del motor van a llegar al molino de martillos, ¿no? Pero cuando tenemos esta pérdida de potencia, no llegan los 100, llegan 90, llegan 88, llegan 85, pero el operador, el de producción, no va a decir, pues, ay, esta máquina está con menos potencia, le llenaré menos, le haré triturar menos, le va a seguir metiendo 10 toneladas por hora. Lo que está haciendo es sobreexigir a la máquina y con eso estamos bajando la posibilidad de vida de los rodamientos, de los ejes, de la transmisión, etcétera, etcétera.
¿no? Entonces, ese cuidado tengo que tener y asegurarme de que la transmisión sea lo más eficiente posible, y una de las formas de dar garantía de esa eficiencia es de que nosotros garanticemos de que los ángulos de la polea van a ser los correctos, ¿no? El otro problema, que ya lo habíamos advertido en la fabricación, es el tema de los materiales. Cuando nosotros hacemos fundir nuestro material base para las poleas, tenemos esa susceptibilidad de que quede con burbujas, quede poroso, quede no homogéneo, lo cual nos asegura de que esa pieza va a estar desbalanceada. No, el tornero me ha dicho que lo ha balanceado. Mentira, los torneros no balancean, salvo que sea un taller de tornería súper grande que tenga su propio banco de balanceo. Que me animo a decir que de 100 talleres, uno debe tener o dos en Bolivia. Entonces, no están balanceando, lo centran, que es una cosa distinta. No, el tornero me ha dicho que lo he hecho girar y no vibra. Sí, pues es que el torno gira 300 CDPM, 400 CDPM. Cuando tu polea vaya a trabajar, tu polea va a estar girando a 1500. Ahí sí vamos a ver la vibración por desbalanceo. Entonces, el otro problema de hacernos fabricar nuestras poleas es eso, de que va a quedar una pieza desbalanceada y que cuando nosotros la montemos y trabaje a velocidad nominal, va a generarnos vibraciones por desbalanceo. ¿Ya? Tercer problema de hacernos fabricar las poleas. Las poleas fabricadas, como se ve ahí en la foto de la derecha, están hechas para que se monten directamente al eje, ¿no? No hay un sistema de sujeción máximo, le ponen una chavetera o le ponen un perno ahí para que se quede quieto, pero no es lo más idóneo. Y si bien funciona al montar, el problema grande es al extraer, al sacarlo. Y porque se prendió, porque pasó algo, y pues terminamos rompiendo ahí la polea. Soleil, ¿me puedes ayudar con silenciar los micrófonos, por favor? Tengo como 5 micrófonos abiertos ahí y hasta un video de Jacob. Saludos, Jacob. Ya, ahora sí, buenísimo. Gracias. Entonces, fíjense, el problema de hacernos fabricar las poleas es de que no tener un sistema de sujeción nos va a ir por dos lugares. O se nos va a atorar la polea en el eje, o la polea va a quedar muy suelta en el eje. Fíjense estos ejemplos, estos primeros de acá, son de poleas que quedaron muy sueltas al eje. El fabricador, el tornero, se pasó con una centésima, pero digo, no, le vamos a poner alguito, le vamos a puntear y va a aguantar, ¿no? Fíjense en la foto de la izquierda superior, la polea estaba tan suelta que se les ocurrió darle un cordón de soldadura para que apriete, para que cierre el agujero y con eso haya una mejor interferencia. Pésima idea, malísima, ¿no? Y lo peor de todo, han llamado al que peor suelda de la empresa para que haga ese rellenado, ¿no? No obstante, han visto que no funcionó y decidieron ponerle un perno para que ya también el eje se dilate, ¿no? Esa polea tiene todo lo que no hay que hacer, porque fíjense, tiene separaciones de fracturas ahí en los costados, tiene 3 separaciones de fracturas y una condición que no debería existir. A la derecha superior pueden ver una polea que igual quedó suelta y agarró a alguien y se tomó una latita de cerveza por ahí y utilizó la lata de cerveza para encanizar la polea, para que haga mayor interferencia. Obviamente quisiera pensar y quisiera desear de que esto no ocurra en la actualidad, pero es algo que todavía pasa, ¿ya? La foto de la izquierda inferior, igual, la polea quedó muy suelta y empezaron a rellenar un montón para que cierre. Si bien ellos lograron de que haya mayor interferencia, porque miren la cantidad de soldadura que le metieron como para que cierre realmente el agujero de la polea, hemos creado otro problema más grande, muchas más masas que están desbalanceando la polea, ¿no? Son prácticas que no se deberían hacer porque lamentablemente se siguen haciendo. Y por último, la foto de la derecha inferior, ese es un Frankenstein. Han hecho 2 poleas, las han juntado para que trabajen una sola, ¿no? Eje con su chavetero. Todo esto son poleas fabricadas
porque el tornero cuando las fabrica no hace un sistema de sujeción, máximo le hace un canal chavetero y pare de contar. Y eso está mal, por eso nos conviene pues comprar las poleas, unas normalizadas y estandarizadas. Bien, aquí tenemos el otro escenario, cuando ya quedó muy justo, no sé, el tornero le dejó con una interferencia de 2 décimas, pónganle, ¿no es cierto? Entonces tuvieron que calentar la polea para montarlo, o lo montaron en prensa hidráulica, o lo montaron a cocachos con combo, pero lograron meter, y son felices cuando entró, ¿no es cierto? Pero ya al momento de sacar, cometemos el error más grande del mundo de utilizar un extractor de rodamientos para extraer la polea. Y lo peor es que lo sujetamos de la parte más débil de la polea, los filetes, y ¡pum! Sale, ¿no? Y se me empieza a fracturar como queda ahí, ¿no? El tema de esto es de que muchas veces el que está haciendo esto no da parte de ello, ¿no? No dice, ¿saben qué? Mil disculpas, he fracturado la polea, ¿qué hacemos? No, yo he estado en casos donde lo pegan hasta con una gotita, porque lo han fracturado, ¿no? No me voy a olvidar nunca, me acuerdo que nos llamaron a Pando, en Cobija, en Pando, para un compresor de tornillos de una planta de oxígeno, y nos dicen, necesitamos que lo revisen, que lo alineen, que no sé qué y no sé cuánto, pero necesitamos que saquen la polea, o sea, eran muy insistentes en que saquemos la polea. Y estos amigos habían intentado ya sacar la polea, lo habían fracturado y lo habían pegado con la gotita. Lo que ellos querían era que nosotros, que se rompen nuestras manos, por así decirlo, para que nos hagan responsables. Pero no, pues nosotros viejos lobos de mar, ¿qué nos vamos a dejar guiar por eso? Entonces nos dimos cuenta antes de tocar, nomás en la primera inspección, aquí está fracturado, nosotros no vamos a tocar, salvo que ustedes firmen diciendo que esto está fracturado, ¿no? Entonces, este es el otro escenario. Entonces, ¿cómo saco esta polea? Debería poner una especie de plato en la parte de atrás, una guillotina y tal vez con algún sistema hidráulico, pero no es lo más adecuado, nuevamente, porque no debería haber llegado a esa interferencia. Lo mejor nomás es tener un sistema de montaje estandarizado como un taper bush. Fíjense, dicen la evolución ahí, pero estos sistemas son desde 1970, popularizados en 1990, y disponibles en Latinoamérica desde el 2000, o sea, ya estamos en 2026, son 26 años que están estos sistemas rondando, fáciles de encontrar aquí en Latinoamérica, no es tan complicado, donde el sistema de sujeción es a través de un buje cónico, que en inglés significa taper bush, ¿ya? Y en este mundo de los bujes ya está tan estandarizado que tenemos los en milímetros, que son los TD, los taper bush, y los QD, que son en pulgadas, pero ambos son sistemas de sujeción. ¿Qué implica eso? De que la polea se va a poder montar al eje simplemente con con 2 prisioneros y con las manos. No necesitamos calentar, no necesitamos convear. Y lo mismo, cuando yo tenga que hacer el desmontaje, suelto los 2 prisioneros, le pongo el expulsor y directamente va a salir la polea sin dañarse, sin dañar el eje y de una forma rápida, concisa y con una sola persona operando. En cambio, cuando tienen que sacar estas poleas que estoy volviendo a mostrar, ahí necesitamos 2, 3 personas, y su extractor es mecánico, perdón, vamos a necesitar mucho más que 2 personas, ¿no? Es un dolor de cabeza. Entonces, fíjense, el principio de funcionamiento es sencillo. El taper bush es un cono, es un buje cónico. Piensen un poquito en los rodamientos que trabajan con manguito. Es un sistema muy similar. Conforme voy ajustando, se va apretando el eje. Se va apretando el eje, ¿no? 0 daños. Fíjense que no importa que el eje esté un poquito más desgastado, no hay problema porque el buje cónico se va cerrando conforme se va ajustando, entonces como que me da una holgura de hasta 0.127 milímetros, es decir, mi eje puede estar una décima más delgado y no me va a generar un problema porque el buje cónico va a poder abrazar a ese eje. ¿Ya? No necesitamos, bueno, esto es medio relativo, no necesitamos mecanizar agujeros ni chaveteros, dice, porque efectivamente los bujes cónicos ya vienen con agujero y chavetero estándar.
pero ahí sí tengo que ser muy claro con ustedes, aquí en Latinoamérica no hay tanta disponibilidad, así que lo que nosotros hacemos es comprar bujes con agujero mínimo y hacerlos tornear a medida del cliente, pero como les digo, si es que me queda más grande o más chiquito, me quedo con una décima más holgado, no hay problema, porque todo eso se va a compensar con el buje cónico, ¿ya? Cero herramientas pesadas, la instalación y el desmontaje es súper sencillo, solo necesitamos llaves Allen o llaves hexagonales y no necesitamos más martillos, calentadores, extractores, nada de eso. El montaje y desmontaje es súper sencillo cuando se maneja taper bush. Fíjense, esos son los taper bush, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Sí, fabricarlos es un dolorcito de cabeza. Sí hay torneros que llegan a fabricar, pero con mucha delicadeza. Pero son muy sencillos ya de ocupar. Ya vienen, como ven ahí, con el agujero y el chavetero. Y esa ranura que pueden ver en la parte superior de los taper bush es el espacio que me permite abrir y cerrar para abrazarlo al eje y para abrazar la polea, y que obviamente la interferencia sea la adecuada mientras yo vaya apretando con las llavecitas. ¿Ya? Eso es lo que no queremos tener nunca más, que se nos rompa. Nosotros necesitamos evitar esto y ya no tenemos que utilizar estos pernos, esas planchas, soldar, todas las malas prácticas que hemos visto, las vamos eliminando, y lo único que tenemos que ocupar ahí es el taper bush como tal. Fíjense, ahí está la ingeniería del taper bush, del buje cónico. Los más chiquitos necesitan solo 2 prisioneros Allen, pero los más grandes pueden llegar a tener hasta 6 prisioneros Allen, justamente para que pueda ir abrazando una mayor superficie. ¿Ya? Ahí está cómo son las poleas con el taper bush. Ahí está un montaje correcto con un taper bush tipo TV, con un buje cónico tipo TV. Y ahí fíjense, son con medias roscas que viene la polea y otra media rosca que viene del taper bush, y en esos 2 puntos es donde nosotros vamos a ir acomodando los prisioneros y ajustando, ¿no? ¿Qué más? Ahí tenemos una instalación incorrecta. Mucha gente piensa que las 2 medias roscas tienen que unirse. En realidad no es así. Solo se necesitan medias roscas para cada uno. Bien. Y la verdad es que estos sistemas de taper bush no necesitan chavetero, pero se le pone todavía el chavetero porque la gente está acostumbrada, todavía tiene desconfianza. Con la sujeción del buje cónico es más que suficiente. Nuevamente, piensen en un rodamiento que trabaja con manguito. ¿Acaso el rodamiento con manguito necesita chavetero? Para nada, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá, pero pues han decidido tener todavía el canal chavetero porque la gente es aún medio desconfiada. Bueno, no nos quitan y no nos genera ni nos quita absolutamente nada de ese chavetero, ¿no? Y dentro de la parte en pulgadas, existen este otro tipo de bujes que son los QD. Igual tienen el mismo mecanismo de trabajar con un buje cónico. La única diferencia es que los prisioneros o los pernos, en este caso, no van en medio de la polea y el buje, sino van en la parte externa, como se puede ver ahí. A mucha gente le gusta más ¿no? Lo malo es que como son en pulgadas, solo están direccionados a poleas en pulgadas. Se ve hasta más práctico, ¿no? Y al tener más pernitos, les genera hasta más confianza. Es como que miran este de aquí y dicen, uy, 2 pernitos y solo con medio hilo, ¿será que aguantar? Dicen todavía, ¿no? Y este de acá dice, uy, no, este viene con 6 pernos, debe ser un espectáculo. Y la verdad es que ambos trabajan de la misma forma. Los pernos lo único que hacen es empujar al cono, y basta un perno o 6 pernos para empujar ese cono, ¿no? Pero bueno, existe ahí el QD. Fíjense, ahí tenemos la instalación correcta de un buje QD, una polea bastante grande, que está con su bujecito, tiene su chavetero como lo pueden ver ahí, y está sujeto por 3 pernos. No necesita más, tiene 6 agujeros, pero con 3 pernos es más que suficiente como para que haya generado el ajuste y la interferencia suficiente entre el eje y la polea. ¿Ya? Ahí está otro ejemplo, igual con 3 pernitos, los 3 pernos están oxidados ya,
pero pues todavía lo podemos ver ahí al sistema al 100%, incluso el eje tiene su chavetero y todo ello, ¿no? Esta es la forma correcta como deberíamos trabajar nuestros sistemas que nos van a permitir montar y desmontar fácilmente, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos recapitulando un poquito. ¿Por qué no tengo que fabricarme mis poleas? Porque el tornero no va a llegar a darle el ángulo, primero. Segundo, porque el tornero va a usar materiales que no los ha fabricado él, materiales estándar, materiales fundidos, y no necesariamente los materiales van a estar con la mejor fundición o con la mejor compactación. Puede que lleguen a tener burbujas, porosidades, o que no sean homogéneos y que tengan pesos distintos, y eso nos va a generar desbalanceo. ¿Por qué no tengo que fabricar mis poleas? Porque me lo van a fabricar con agujero y chavetero, y eso me va a implicar un problema al montar, ya sea que va a quedar muy suelto o va a quedar muy justo, y voy a tener problemas al operar o problemas al extraer, ¿no? Entonces volvemos un poquito al tema del material. No, pero mi tornero compra buenos materiales. Sí, pero pese a eso, eso no te garantiza de que el sistema, cuando termine de fabricarse, va a estar balanceado, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas importantísimas, como les había comentado, que no se hace en la tornería, es el de balancear. Sí se entran las piezas, pero no las balancean. Porque para balancear necesitamos un equipo un poco más sofisticado, como el que están viendo ahí en la imagen, donde se ponen sensores y se garantiza de que todos los pesos estén bien distribuidos, ¿no? Es más, existen normativas que te dicen hasta qué grado está bien balanceada. En este caso, el grado G6.3 es el suficiente para la parte industrial. Fíjense, si bien la foto está un poquito pixeleada, ahí a la izquierda la fotito tiene unos agujeritos, tiene 5 agujeritos que le han hecho en la parte superior. Esas son sus, le quitan la masa, son los pedacitos que le van sacando para compensar los pesos, ¿no? Y ahí a la derecha hay una imagen de cómo queda, o sea, cómo se hacen esos agujeritos para que pueda estar balanceado y compensar. Esto es post fabricación de la polea. Fabrican la polea y necesitan meterla a la máquina de balanceo para hacer esta compensación, que, como les digo, en tornería no se hace. Y si yo lo contrato externamente, les aseguro que es un presupuesto mucho, mucho más elevado, ¿no? Bien, entonces, volviendo, recapitulando también un poquito acá, ¿por qué es importante que nuestras poleas sean normalizadas, sean estandarizadas? Porque en algún momento yo voy a necesitar alinear estas poleas, ya sea que utilice un alineador periférico, como el que pueden ver en la imagen superior, un Laser Point OptiBelt, hermoso ese equipo de alineación, nosotros lo manejamos bastante, o ya sea que sea intracanal, como la imagen de abajo, ese es un TK-BA40 de SK, si mal no recuerdo, ¿no? Que es un alineador intercanal. Y cuando mis poleas son estandarizadas, no tengo ningún lío, puedo alinearlos. Pero cuando mis poleas son construidas, voy a tener una susceptibilidad en los alineadores periféricos, en los alineadores de cara, porque no sé si el tornero me lo ha dejado con el espesor normalizado ambas poleas. Puede ser de que no, y por lo tanto eso me va a generar una distorsión en la alineación. O, como hemos visto, los canales internos pueden tener un ángulo distinto, y cuando instale mis alineadores intracanal van a empezar a apuntar a otro lado y no voy a garantizar la alineación. Entonces, fíjense, la fabricación de la polea sí tiene mucha consistencia en lo que va a pasar en la alineación. Si yo fabrico mal mis poleas, posiblemente la alineación también sea pésima, ¿no? En este caso, las dos fotografías que están viendo tienen bujes cónicos, solo para comentarlo, y obviamente las dos fotografías tienen poleas estandarizadas, ¿no? Compradas, fabricadas, no fabricadas en torno. ¿Qué más? También dentro de nuestro sistema, la polea va a incidir mucho en la forma en la cual vamos a tensar nuestras correas, ¿no? Nosotros sabemos que si nosotros dejamos con una tensión muy débil, una tensión escasa,
podemos generar batimientos, podemos generar resonancias en la córnea y podemos generar deslizamiento de la córnea. Eso es algo muy cotidiano, ¿no? Y cuando la tensión es excesiva, cuando pesamos muy excesivamente, ya también sobrecargamos y a veces hasta el motor mismo no arranca o deformamos el eje, o doblamos el eje, cosas así. Parece medio tonto, pero créanme, basta que nosotros doblemos el eje a 0.06 milímetros o que nosotros deformemos más de 0.06 milímetros, ya se va a notar dentro de las vibraciones, ¿no? Entonces, ese es otro problema que podemos incidir si nosotros torneamos nuestras poleas, porque el canal, como no está quedando bien, no son el mismo estándar cada canal, algunas cosas van a quedar más pesadas que otras. Entonces uno va a empezar a pesarlas más para que todas quedan parejas, pero pues vamos a tener ese tema de sobretensión, ¿no? O algunos canales ya van a estar pesados y otros van a estar sueltos y voy a tener el problema de deslizamiento. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Fíjense, ahí tengo poleas también construidas y fíjense cómo quedan las correas, ¿no? Por un mal acabado en los ángulos de los perfiles, ¿no? Ya para medir la tensión de las cosas existe una infinidad de herramientas como las que estamos viendo ahí, el dinamómetro, un sistema OptiCreek, o hay sistemas de medición sónicos. Pero estos nos van a ayudar a pesar la córnea, mas no van a corregir una mala fabricación de la polea o un mal acabado de los ángulos. Bien, ahí están unos dinamómetros que nos permiten hacer estas verificaciones, pero nuevamente, nosotros podemos pesar muy bien las correas, pero si nuestra polea está mal fabricada, esa tensión puede ser de que sea relativa o no sea real. ¿Ya? Bien, entonces recapitulamos rapidito. Primero de lo primero, no debo hacer fabricar poleas peor en tornería, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que respetar un diseño. Las poleas vienen normalizadas, estandarizadas por normas ISO y RMA. Así nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Y en tornería manualmente no se puede. Con CNC posiblemente sí, pero dudo mucho que nuestros clientes, o dudo mucho que el 90% de la industria latinoamericana se haga fabricar en CNC. Para eso les va a convenir muchas veces comprárselas, ¿no? 2, fijación y seguridad. Fabricar una polea te entrega un agujero y un chavetero. Nosotros cuando las compramos, una estandarizada, ya viene con un sistema de sujeción taper bush que nos facilita en el montaje y en el desmontaje. 3, balanceo operativo. Las poleas que hacemos tornear, las poleas que hacemos construir, no vienen balanceadas, vienen centradas. Y si yo quiero balancearlas, es un presupuesto aparte y con ciertos riesgos, ¿no? Que eso es en otro lado, no es en el mismo taller donde las fabrican. Raro debe ser el taller que tiene su fabricación y su banco, ¿no? Y 4, mantenimiento de precisión. Una polea que yo hago tornear, que yo me hago fabricar en una tornería, puede llegar a tener cualquiera de los 3 defectos anteriores que me va a afectar en el proceso de alineación y de tensión, ¿ya? Nuevamente, nosotros estamos dentro del CAPEX de la polea y tenemos que garantizar, antes de que siquiera empiece a girar, de que ese componente es el adecuado para nuestra máquina. Y yo me he topado con máquinas, me acuerdo de un motor de 300 kilovatios, hermoso, el motor costaba como $70,000, creo, y con una polea hecha en la esquina, ¿no? Una polea de aluminio, todo destrozada, y decía, ¿cómo vas a poner cómo vas a poner la confiabilidad de tu proceso, de tu máquina, que cuesta un montón de plata, en una polea que has hecho fabricar en la esquina en aluminio, ¿no? No hagamos eso. Bien, entonces eso es lo que quería compartir con ustedes. Ven, les dije que iba a durar 20 minutos, pero la verdad es que me he tirado como 50 con ustedes. Y yo más bien ahora sí les pido, ahora sí pueden abrir sus micrófonos, pueden escribir por chats. ¿Qué opinan de lo que les he comentado? ¿Realmente les hace ruido positivo el hecho de que nosotros es conveniente de que tengamos que adquirir poleas estandarizadas y no hacerlas fabricar?
Muchas veces me dicen, no, pero ingeniero, la emergencia. Sí, yo les entiendo, todos actuamos de la forma más concisa en una emergencia. Yo les comprendo, pero llamemos eso emergencia. No toda la planta se va a hacer fabricar poleas porque están en emergencia. Tengo que estar dentro de mi programa de confiabilidad, dentro de mi programa de mantenimiento. Tengo que tener claro cómo voy a proceder con esto, ¿no? Jacob tiene una pregunta. Por favor, Jacob puede abrir su micrófono si quiere. Estoy atento para poder responderle. Y asimismo a los 32 participantes que están en línea, por favor, pueden, ahí tenemos allá la mamá y también tiene otra pregunta. Empezamos con Jacob, y los demás pueden dar la manito y vamos respondiendo. Dale, Jacob, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, gracias por la explicación. Tenía ahí una pregunta. ¿Por qué causa se desgasta la correa? A veces se degrada o se carcome, ¿no? Se desgasta y se elonga, por ende. Bien, eso está un poquito más direccionado a las correas, pero vamos bien. Justamente uno de los problemas más grandes es el acabado de la polea. Si tu polea no tiene los ángulos con los que debería trabajar, va a empezar a comerse un poquito un solo lado de la correa y va a empezar a desgastar en otro ángulo. Y basta que estos dos ángulos no se solapen o no sean coincidentes, empieza a generar fricción, esa fricción genera temperatura y obviamente la correa empieza a quebrajarse, ¿no? Ese es uno de los datos. El otro tema puede ser por el tema de tensión o de alineación, la correa empieza a trabajar en condiciones subestándares, ¿no? Y lo pueden alinear y lo pueden pesar de nuevo si es que es necesario, pero si la polea ha sido fabricada mal, obviamente esa tensión y esa alineación no va a servir de mucho y la correa va a seguir desgastándose de un solo lado. A mí me gusta hacer este ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una piedrita en el zapato. Van a poder caminar, pero no caminan igual como si no la tuvieran, ¿no? Entonces, el desgaste que vamos a ocurrir en las correas va más por el término de cómo están la calidad de sus poleas, ¿ya? Para responder o para apoyar un poquito esa idea de Jacob, les voy a mostrar nuevamente esta imagen de acá. Uy, me pasé. Ahí está, la imagen del medio. Esa polea está totalmente desgastada, ya está acabada y ya no tiene perfiles. Y me ponen una correa Optivel Red Power, o sea, una de las Optivels más top, se puede decir, de rendimiento. Por más buena que sea la correa, al no poder transmitir la potencia por sus caras laterales, va a empezar a tener un desgaste y va a empezar a comerse más rápido la correa. Se va a quebrajear. El otro tema, cuando la correa empieza a llegar al fondo de la polea, la pancita de la correa choca con la base de la polea, ahí es donde nosotros tenemos otro problema. Se empieza a eliminar la refrigeración de la correa y por lo tanto empieza a calentar y como al final la correa es goma, pues la correa empieza a quebrajearse. Nuevamente, cuando yo tengo un problema muy cotidiano o es muy recurrente de que las correas no me están aguantando, es porque mi problema está en la transmisión. O está mal diseñada o mis poleas ya están fuera de norma y me están empezando a acabar cualquier correa que yo vaya a poner encima. Bien, por ahí va Jacob la situación. Vámonos con Ayala, Mamani y José. Adelante. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, queridos colegas. Dos preguntas, ingeniero. La primera Claro que sí. está, ¿no? Si yo decido, ¿no?, para la empresa realizar esta polea con las máquinas de control numérico computarizado, la normativa, ¿qué tolerancia me permite? Perdón, Ayala, alguien está con su micrófono prendido. Lady, ¿me ayudas a apagar los micrófonos? Lucho Villafuerte está con micrófono y está con video incluso. Ahora sí, Ayala, te escucho, me estabas hablando del control numérico. Gracias, Inge. Le reitero la pregunta, ¿no? La primera pregunta era, si decido hacer una polea con una máquina de control numérico computarizado, ¿de qué material la normativa me sugiere realizarla y cuáles son las tolerancias? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es con respecto a los bujes cónicos, ¿no? He trabajado con bombas centrífugas para minería
y vi que este tipo de bujes, cuando los acoplamos al impulsor, ¿no?, llegan a sufrir desgastes. ¿Qué recomienda usted hacer en ese tipo? Bueno, si en nuestros poleas, bueno, en los bujes más que todo, ¿no?, llegan a sufrir ese tipo de desgastes, ¿es directamente reemplazo? Esas dos preguntas, gracias. Bien, ahora te voy a preguntar, te voy a pedir un poco más de información de la segunda, pero vamos por la primera, ¿ya? Si tú decides hacerlo en control numérico, tienes una normativa que es la RMA y la ISO para fabricación de poleas. Te dan ahí los ajustes, las tolerancias, los tamaños de los filetes, los ángulos para cada uno. Básicamente tendrías que comprártela la norma para poder hacer tu propia fabricación, certificado o en base a esa norma y programarlo dentro de tu control numérico. Se puede. La otra pregunta es, ¿me justifica? O sea, hacerme fabricar, programar una polea, comprarme una norma, ¿me justifica para la construcción de una sola polea? Ahora, si tienes una fábrica de poleas, te recontra justifica, ¿no? Pero en la normativa está bien clara. Créanme que pareciera un secreto de gran estado, pero las normativas de fabricación de correas, de rodamientos, de poleas, son accesibles. O sea, nosotros podemos comprarlas. Son los estándares mínimos que una fábrica tiene que tener para poder comercializar dentro de esa norma, ¿no? Entonces, sí, los acabados superficiales y las dimensiones exactas están descritas en la norma y puedes adquirirlas dependiendo del tipo de normativa que vamos a usar. Si son americanas o europeas, podemos atacar a una de esas y utilizar ese tipo de tolerancias. El problema va un poco más en el tema del material, porque por más bueno que sea tu CNC y que sea 100% preciso, vamos a tener el problema del material, ¿no? De la misma norma te sugieren que el material sea acero nodular, que es el más compacto, el que presenta menos porosidad, el que presenta menos al fundirse, al proceso del colado, el que va a presentarse menos burbujas y el que tiene más homogeneidad, que significa que en cualquier parte del material va a tener la misma composición de materiales, ¿no? Es el acero nodular. Se parece mucho, mucho al acero fundido que nosotros conocemos, o el fierro fundido que le llamamos, pero no es el mismo, ¿no? Entonces, ese es el que viene en la normativa y te sugieren que utilices esa, o la otra que te sugieren que utilices acero, o sea, acero al 100%. El problema es de que eso ya te queda mucho más pesado, mucho más caro, tiene otras desventajas más. Entonces, si bien vos tienes un proceso de CNC bastante eficiente o bastante preciso, lamentablemente también dependes del material, y el material depende del tipo de fundición que vayas a hacer, ¿no? Ahí tenemos las limitaciones. Entonces, pero la normativa te sugiere acero nodular. Las fábricas de Oftivel, por ejemplo, que hacen poleas, tienen su propia fundición, y en esa fundición garantizan que los quesos, ¿no?, la materia prima de las poleas, está saliendo con todos los mínimos detalles de la misma norma, que también tiene su etapa para hacer el control de calidad de la materia prima antes del mecanizado. Al fabricar una polea no son dos procesos distintos, es un solo proceso desde la fundición hasta el acabado final. Es un solo proceso que tiene que tener varias etapas de control. Nosotros aquí en Latinoamérica la fundición generalmente la tenemos externa y el mecanizado lo tenemos en otro lado y el montaje en otro lado. Entonces es como que se va dispersando los errores, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Puedes usar CNC, o no sé si te justifica. Yo hice un ejercicio con unos amigos de acá, no puedo decir el nombre de la empresa, pero aquí en Santa Cruz fabrican molinos de bolas, ya se imaginarán, es la competencia de Taunus, ya se imaginarán qué empresa es, y estos amigos tienen CNC, y cuando quieren fabricar las poleas, hacen esa evaluación. ¿Me conviene hacerlo en CNC? Y realmente la cantidad de horas hombre que necesita la programación, la compra de la norma, porque si no tienes que agarrar otra polea ya existente y sacarle las medidas tú y demás situaciones, llega a ser mucho más caro que comprarte una polea. Nosotros poleas de 1 metro de diámetro, me acuerdo que las hemos conseguido en menos de
$800, menos de $1,000, y fabricarlas estaba por encima de los $4,000. Entonces créanme que sí hay una diferencia. Tendría que justificar muy bien técnica y económicamente para fabricarlo acá, aunque sea con CNC. Bien. Respecto a la segunda pregunta, nosotros estamos haciendo énfasis en los taper bush, en los bujes de sujeción, me voy un poquito atrás, para poleas, estos de acá. Ahora, existen otro tipo de bujes cónicos para sujeción de otras piezas, que creo que es lo que te he entendido. Hay impulsores de bombas que el impulsor se amarra al eje, se monta al eje a través de unos bujes, que no necesariamente son estos. Son un sistema Tolok, se llaman esos, ¿ya? Bueno, Tolok era una marca, pero todos nos hemos quedado con la idea de Tolok. Y esos sistemas Tolok son también cónicos, también son bujes, y conforme vos vas ajustando, se va expandiendo hacia el impulsor y hacia el eje. Y efectivamente, caballero, en el caso de las bombas centrífugas o las bombas de minería, vas a tener desgaste porque esa bomba está bombeando pues líquidos y lodos que son altamente corrosivos y abrasivos. Entonces es muy normal de que ese Tolok se te vaya a desgastar, pero tiene una vida relativamente larga, o sea, por lo menos va a durar 1 año, 2 años, y ahí tú ya tienes que prever el cambio. Lo lindo es que solo vas a cambiar el buje Tolok. Tu impulsor, siempre y cuando no haya cavitado o no haya tenido daños mayores, puedes conservarlo, y tu eje también, y solo vas a cambiar el bujecito. Pero es otro tipo de buje. Se parece a este, pero no es este. ¿Ya? Estos que estoy mostrando son directamente para poleas, y te puedo garantizar que estos no se desgastan, porque fíjate que cuando están trabajando no tienen un material corrosivo que esté en medio de ellos, como lo sería en un impulsor de una bomba, ¿no? Entonces estos tienen muy buena vida. ¿Qué es lo que he visto que sí les pasa? Es que al desmontar los hacen caer, o los golpean y demás situaciones y se fracturan, pero eso es por golpe, ¿no? Y eso es otro tema, no es por mantenimiento ni por el uso. Bien, espero que con eso haya podido responder. ¿Alguien más quiere consultar algo al finalizar este webinar? Gracias, Dayana, por el dedito arriba. A ver, ¿escucho alguna preguntita más? Nadie, los he dejado totalmente perplejos. Bien, jóvenes, entonces, ¿por qué hemos hecho este webinar? Quiero que me conozcan, los que no me conocen, quiero que conozcan la calidad de material que tenemos y toda la experiencia que manejamos en esto. La siguiente semana, el 13, 14 y 15 de agosto, vamos a lanzar nuestro entrenamiento industrial, mantenimiento en sistemas de transmisión de potencia. ¿Ya? Ahí no voy a hablar solo de poleas, voy a hablar de correas, poleas, piñones, cadenas, acoples, reductores, todo lo que utilizamos para transmisión de potencia y su correcto mantenimiento. Les voy a enseñar desde qué significa una correa B97, ¿no? Hasta cuál debería ser un programa eficiente de mantenimiento para un reductor, tema de cambios de aceite, desinfecciones visuales. Vamos a utilizar softwares para hacer diseño de transmisión de potencia. Vamos a usar el CAP6, que es un sistema para diseñar transmisiones por poleas, y vamos a utilizar el SKF Belt y el Chain para hacer transmisiones por cadenas, ¿no? Les voy a mostrar un montón de casos históricos, vamos a hacer ejercicios para cómo se diseñar, les voy a enseñar cómo se tiene que almacenar mientras están esperando a utilizarse las poleas y las correas, cómo verificar qué tipo de mejoras, cómo hacer un rediseño, cómo pueden pasar de un perfil clásico americano a un estrecho europeo que les va a generar mucha mayor eficiencia. Vamos a hablar muy bien y mucho durante estas 3 clases de 9 horas sobre lo que es transmisión de potencia. Yo les invito a que participen. Hay mucha información que compartirles y obviamente un montón de experiencia, y obviamente es recibir un certificado válido a nivel Latinoamérica de que ustedes se están actualizando y están dominando los temas técnicos que son importantes en el mantenimiento. Todos ustedes están invitados, por favor, ojalá puedan participar y pues hacer de este seminario algo interesante.
Bien, esa es la invitación que quería hacerles. Y pues nuevamente agradecerles a todos ustedes por haberse dado ese tiempito hoy día lunes a las 7 de la noche para que podamos charlar, compartir y siempre pues nutrirnos de un poquito más, ¿no? Yo les quedo totalmente agradecido y pues estoy atento a cualquier comentario. Ya les vamos a estar dando novedades en los grupos. Cualquier duda que tengan o si quieren inscribirse, ahí está su lady, que es la que les ha enviado el link para que puedan conectarse, para que puedan reservar su cupo y pues nos estaremos viendo en el seminario de la siguiente semana. Bien, muchísimas gracias a todos, que tengan una bonita noche y les deseo lo mejor. Gracias. Nos vemos con todos. Gracias, Muchas gracias, ingeniero, y a ustedes igual buenas noches. Para quienes tengan consultas, les vamos a atender mediante el grupo de WhatsApp. Igual ahorita estamos con el precio de preventa, así que el curso les quedaría en 300 bolivianos en costo nacional y costo internacional sería $45. Pero les vamos a aplicar un descuento adicional para aquellas personas que se registraron en el formulario de la participación del webinar de hoy día. Así que si quieren tener más información, igual lo escriben mediante el grupo. Nosotros vamos a aplicarles el descuento, además de los certificados gratuitos por su participación de hoy. Muchas gracias nuevamente a todos. Perdón, recién estoy entrando al chat y voy a aprovechar, me disculpo con todo porque y me hubiera gustado que me avise su lady. Solo les pide bola a la gente que habló su micrófono, pero aprovechamos los que se queden todavía. Hay algunas preguntitas acá en el chat que las voy a pasar a responder rapidito para que se lleven la información, y los que ya están conformes también pues ya nos veremos más adelante, ¿no? ¿Por qué causas hay ruido en los rodamientos de las bombas centrífugas durante el proceso? Hay que ver eso. En las bombas centrífugas hay muchos ruidos, no siempre vienen de los rodamientos. Generalmente cuando hay problemas de cavitación son los que generan mayor ruido. Eso es por una depresión en el rodete. Pero ahora, si el ruido viene del rodamiento, necesitaríamos hacer un análisis un poco más profundo. Sugerimos un análisis de vibraciones o, en el menor de los casos, un análisis de ultrasonido, por lo menos para ver si es que ese ruido proviene del rodamiento o proviene del flujo. ¿Ya? Luego Lucho Villafuerte nos dice: recomendaciones para el mantenimiento de correas, especialmente lubricantes que sirvan como adherente superficial. Querido Lucho, yo he estado en 3 fábricas de correas. He trabajado con Optibelt, con Gates, con SKF y con Continental. Ninguno de ellos sugiere utilizar ningún tipo de químico para mejorar la adherencia. La adherencia se va a dar siempre y cuando tu ángulo sea el correcto de las poleas y tu correa esté en buen estado. He visto que hay sprays, he visto que le ponen jabón, le ponen un montón de cosas para querer mejorar la fricción y la transmisión de potencia. No funciona así. ¿Ya? No se olviden que la correa, sea cual sea la correa, sigue siendo goma. Una goma especial y lo que quieran, pero la goma no reacciona bien ante ataques químicos, ni siquiera ante el agua, ¿no? Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. En casos de emergencia, hay unos sprays. Loctite vende un spray que les permite, ¿cómo se puede decir?, no tesar la máquina, pero hacer como que la cosa se contraiga y mejorar la tensión, pero son emergencias, es cosa de una noche, cosa de que al día siguiente voy a cambiar la transmisión, ¿no? Pero lo legal es de que nosotros no utilicemos ningún químico entre la correa y la polea, ¿no? Jacob dice: debido a qué fuga lubricante en los pistones hidráulicos al levantar carga. Similar al gasto hidráulico. Eso es un tema más de hidráulica, queridísimo Jacob. Nosotros somos más fuertes en la parte rotativa. En los cilindros hidráulicos no estamos hablando ni de poleas ni de cosas. Ahí son más del tema de gacetas, retenes, limpiadores. Y es otra ciencia que se los dejo a los hidráulicos y a la gente que hace separación de cilindros, de gatas y esas cosas, que sí, efectivamente es otro rubro que no entra dentro de esto, ¿no? Puedes revisar, ahí le mandan transmisiones con piñones. Sí, queridísimo Piero, en nuestro seminario vamos a hablar con piñones, cadenas. Les voy a hablar de los piñones ASA, de los piñones ISO, dobles, simples, los candados, las cadenas de ingeniería, cómo se calcular, qué tipo de mantenimiento hay que hacer, qué tipo de fallas vamos a encontrarnos, cómo evitarlas, cómo lubricar las cadenas, por qué no hay que lubricar las cadenas con grasa. Tenemos todo un repertorio de información sobre cadenas, ¿no?
¿no? Costo ya les ha contado, excelente webinar, ¿no? A ti, Luis, por participar. Y Hurtado dice, hola ingeniero, soy tornero fresador, mediante el uso de una fresa con doble bancada se podría llegar a calcar las medidas de la polea, sí, es verdad, tiene toda razón, aunque vendrían solo para solventar algún apuro, sí, siempre sería recomendable acoplarse a la normativa, es así, yo te creo, es que yo los torneros les tengo un respeto nuevamente, yo me he criado en una tornería, mi papá es tornero y obviamente a mi papá los respeto, ¿no? Entonces, yo estoy al 100% de que los torneros, si no tienen algo, se lo inventan. Son bastante mañosos. Pero ahí, nuevamente les digo, en la polea no es el 100% el acabado. Está bien que puedan calcarlo con una fresa y como el compañero también decía yo, con un CNC lo puedo llegar a lo mismo. Lamentablemente también dependemos del material, ¿no? Y ese es el otro problema, ¿no? Ese es el otro problema. Si nosotros fuéramos dueños del material, podríamos tener un material certificado 100% de que está bien fundido, metámosle en la fresadora, no hay ningún problema. Pero yo te aseguro, queridísimo Zuden, que fabricarlo en fresadora es más caro que comprarlo. Es mucho, mucho, mucho más caro. Y te lo lanzo así. Por lo menos te vas a tirar 8 horas en hacerlo si es que no es más. Entre poner los sistemas, calcarlo y demás, 8 horas. Y esas 8 horas en horas tornero es fuertecito, hermano, no es barato, ¿no? Entonces, señores, muchísimas gracias. Ahora sí, mil disculpas, Zuley, tienes que avisarme, pues, que había chat. Si no, uno se pasa, ¿no? Gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Nos vemos prontito. Chao, chao. Ya, perfecto. Nuevamente, gracias, ingeniero. Igual a todos los participantes que nos acompañaron esta noche. Y de todas maneras, como les decía, voy a dejar anclado un minutito más o 2 como mucho el formulario de registro para quienes aún no han podido registrarse, así para que los tomemos en cuenta con respecto al tema del certificado digital que les vamos a dar de manera gratuita por participar hoy. Así también el descuento adicional para quienes quieran participar y acompañarnos en el curso que vamos a tener de mantenimiento de sistemas de transmisión de potencia la próxima semana.